Buen día para todos. En esta ocasión vamos a iniciar con los diferentes métodos de balanceo de reacciones químicas. El fin que tienen estos métodos es el siguiente, y es que en toda reacción química recuerden que tenemos unos reactivos y tenemos unos productos. Entonces, según el principio de conservación de la masa aplicado a reacciones químicas, si usted inicia por ejemplo, con 1 kilogramo en total de todos los reactivos, al final usted en los productos va a obtener 1 kilogramo. Listo. Y a eso se le llama principio de conservación de la masa. Eso es generalizable para cualquier sistema reactivo. Bueno, por otro lado, pues para poder garantizar este principio de conservación de la masa, si usted por ejemplo tiene la siguiente reacción, hidróxido férrico y ácido sulfúrico reaccionan para obtener sulfato férrico más agua. Entonces aquí surgen varias cosas y es la siguiente, o son las siguientes. Noten que acá en los reactivos aparece un único átomo de hierro. Acá en los productos aparecen dos. En los reactivos aparece un único azufre. En los productos aparecen 3 azufres. Entonces quiere decir que de entrada pues esta reacción no se encuentra balanceada. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer con estos métodos de balanceo, muchachos? Pues primero que todo, garantizar que la cantidad de átomos de un elemento que aparece en los reactivos sea exactamente igual a la cantidad de átomos de ese mismo elemento que aparece en los productos. Esa es la forma más refinada del principio de conservación de la masa que les dije hace un momento. Entonces, que les quede bien claro, muchachos. Si entran, por ejemplo, 10 hierros, es decir, o aparecen 10 hierros en los reactivos, entonces cuando la reacción ya esté balanceada, deben de aparecer los mismos 10 átomos de hierro en el lado de los productos, es decir, deben de salir 10 hierros. ¿Sí? Entonces ustedes deben de tomar muy presente eso, ¿vale? Y eso no solamente, y aquí debo de hacer una aclaración, y es que cuando les digo que aparecen cierta cantidad de hierros, no me estoy refiriendo a todo el compuesto en el que se encuentra el hierro inicialmente, solamente estoy hablando de el átomo de hierro. Él puede estar asociado con un oxígeno, un hidrógeno, un azufre, lo que sea. ¿Listo? Para formar un compuesto químico. Yo solamente me estoy refiriendo a la cantidad de átomos de hierro, independiente de la estructura a la que hace parte. Ahora bien, ustedes se preguntarán cómo vamos a hacer para garantizar el principio de conservación de la masa para sistemas reactivos. Pues eso lo vamos a hacer mediante el cálculo de unos coeficientes. Y estos coeficientes reciben el nombre de coeficiente estequiométrico. Los coeficientes estequiométricos son números que por lo general son enteros. También pueden encontrarse reacciones en las que los coeficientes estequiométricos son números racionales. ¿Listo? Para que no se vayan a asustar. Por lo general, los coeficientes estequiométricos tienen signo positivo. Si por X o Y razón
un reactivo tiene un coeficiente estequiométrico negativo, quiere decir que ese componente, ese compuesto, ese elemento no es un reactivo, sino que por el contrario se trata de un producto. Y viceversa. Si un producto usted después de balancear la reacción encuentra que tiene un coeficiente estequiométrico negativo, quiere decir que en realidad ese no es un producto, sino que se trata de un reactivo. O dicho de otra manera, está escrito en el lado equivocado de la reacción. Bueno, entonces, ¿de qué tratan los métodos de balanceo que vamos a comenzar a ver el día de hoy? Pues tratan de encontrar precisamente esos coeficientes estequiométricos. Vamos a iniciar con el método de balanceo por tanteo. Este método es quizás uno de los más fáciles, sin embargo hay ciertas restricciones para su aplicación, restricciones que es muy interesante, es muy importante que ustedes tengan muy presente. Bueno, este método por lo general, ¿para qué tipo de reacciones se aplica? Pues para aquellas reacciones en las que tenemos un hidróxido interactuando con un ácido. Puede ser un ácido oxácido, como es el caso del ácido sulfúrico, tal como lo estamos mostrando aquí, o puede ser un ácido hidrácido. ¿Listo? A ese tipo de reacciones también se les llama reacciones de neutralización. Entonces, que les quede bien claro, muchachos. El método de balanceo por lo general se aplica para reacciones de neutralización o algunas otras reacciones de las cuales o de lo cual vamos a hablar más adelante. Bueno, entonces, ¿en qué consiste este método? Consiste en lo siguiente. Paso número 1. Vamos a describir la reacción de tal manera que en lugar de coeficientes estequiométricos escribamos signos de interrogación. Signo de interrogación para el hidróxido férrico, otro signo de interrogación para el ácido sulfúrico y otro signo de interrogación para el sulfato férrico. No voy a trabajar con el agua por el momento, más adelante les voy a contar el por qué. Segundo paso. Entonces, en el primer paso, recuerden, escribimos toda la reacción. Y si ustedes de entrada le dan agua, pues trate de no escribirla. ¿Listo? Porque a veces esa agua, algunos autores de forma deliberada la escriben en el lado equivocado de la reacción, haciendo que ustedes a la final pues se confundan. Entonces, si hay agua, traten de no escribirla. ¿Listo? Bueno, paso número 2. Bueno, entonces escriben la reacción en el primer paso y en lugar de los coeficientes estequiométricos van a escribir signos de interrogación. Ahora sí, paso número 2. Van a identificar el compuesto más complicado. Entonces, como consejo, escojan aquel en cuya estructura se encuentre el metal y el no metal, es decir, la sal. Y en lugar del signo de interrogación, asígnenle el número que ustedes quieren. ¿Listo? ¿Que quieren poner un 5? Póngalo. ¿Que quieren poner un 30? Póngalo. ¿Que quieren poner un 3? Póngalo. ¿Listo? Mi consejo, ¿cuál es? Entre más pequeño, mejor. Por experiencia se los digo. Podríamos entonces pensar en asignar el número 3 como coeficiente estequiométrico. No quiere decir que siempre sea el 3. Ténganlo muy claro, muchachos. Es el número que ustedes quieran. ¿Que quieren poner, por ejemplo, un número racional? Por ejemplo, el 3 medios, póngalo. ¿Que quieren poner el 4 séptimos? Póngalo. Eso ya es cosa de ustedes, muchachos. Muy bien. Una vez que asignen este,
que solamente se lo van a asignar a uno solo, puede ser un producto, puede ser un reactivo, el que ustedes consideren que es el más complejo o el, llamémoslo así, entre comillas, más completo, es decir, el que tenga en su estructura un metal y un no metal. Entonces van a continuar el balanceo de las otras especies, siguiendo este orden. Van a iniciar con el metal. ¿Listo? Entonces, primero que todo, el metal. Y notan que no voy a escribir los demás signos de interrogación, porque ya en este paso vamos a proceder a asignar coeficientes estequiométricos. Ahí no van 3, sino que van 2. Entonces, como ya les dije, vamos a iniciar con el metal. Entonces, en los reactivos, ¿cuántos átomos de hierro encontramos? ¿Se acuerdan que su coeficiente estequiométrico no lo conocemos? Quiere decir que no sabemos cuánto ingresa de él a la reacción, es decir, cuánto hay en los reactivos. Miremos en los productos. Conocemos este coeficiente estequiométrico que fue el que asignamos en el paso inmediatamente anterior. Eso hace que entonces del hierro ingresen 2 hierros por acá por 3, porque ese 3 va a afectar el conteo total. Entonces sería 2 por 3, 6. Quiere decir que si salen o aparecen 6 átomos de hierro en los productos, eso hace que en los reactivos deban de aparecer los mismos 6. ¿Listo? Por lo tanto, ¿cuál será el coeficiente estequiométrico que debo de asignar acá? Pues debe ser el número 6. Una vez que ya terminamos de balancear los metales, vamos a balancear a los no metales exceptuando al hidrógeno y al oxígeno. En este caso entonces el no metal va a ser el azufre. Por la misma razón que comentábamos antes con el hierro, dado que no conocemos el coeficiente estequiométrico que acompaña al ácido sulfúrico, entonces quiere decir que no sabemos cuánto ingresa de azufre. Vámonos entonces hacia el lado de los productos. En el lado de los productos vamos a encontrar entonces un total de, aquí el subíndice del azufre es 1, por este subíndice que es 3, entonces sería 1 por 3, 3. Por, de nuevo, este coeficiente estequiométrico 3 nos da un total de 9 azufres. Entonces, si en el lado de los productos aparecen 9 azufres, quiere decir que en el lado de los reactivos deben de aparecer los mismos 9. Eso hace que el coeficiente estequiométrico que debo de colocar aquí en el ácido sulfúrico sea el número 9. Entonces miren que hasta el momento ya balanceamos al metal, que es el hierro, y al no metal, que es el azufre. Vamos a proceder a balancear entonces a los oxígenos, y aquí van a ver ustedes el por qué quité el agua. Entonces vamos a hacer el conteo. Por el lado del hidróxido férrico van a ingresar, el coeficiente aquí del oxígeno es 1 por 3, 3 por 6, 18. ¿Se da cuenta? La pueden hacer a un lado y después la borran. Más. Por el lado del ácido sulfúrico, 9 por 4, 36. Y eso nos da un total de 6 y 8, 14. Entonces daría 44 más 10, 54. Ahora, en el lado de los productos hay un total de
4 por 3, 12 por 3, 36. Quiere decir que en el lado de los productos nos están haciendo falta exactamente 18 oxígenos para que nos dé un total de 54. ¿Listo? No quiere decir que en el lado de los productos siempre debamos de colocar o forzar la reacción para que siempre nos dé lo que está en el lado de los reactivos. Me explico. Si hacen ustedes otro ejercicio por el método del tanteo, ¿qué de pronto van a hacer ustedes? Ah, no, es que como el profe dijo que es que en el ejercicio que él explicó, hacíamos la cantidad de oxígenos en los productos igual a la cantidad de oxígenos en los reactivos, entonces no habría que agregar, sino que habría que quitar oxígenos. No, muchachos, yo no me estoy refiriendo a eso. A lo que yo me estoy refiriendo es a lo siguiente. Miren que en el lado de los reactivos aquí nos da la mayor cantidad de oxígenos. Entonces quiere decir que en el lado opuesto de la reacción debe de haber la misma cantidad, pero este no es el caso. Entonces quiere decir que en este caso debemos de agregar de alguna manera oxígenos. Y esos oxígenos los vamos a agregar en forma de agua. ¿Ya ven por qué quita el agua? Porque es que el agua hace parte del mismo método de balanceo. Entonces habíamos dicho que debemos de agregar un total de 18 oxígenos. Quiere decir que son 18 moléculas de agua las que debemos de agregar. Bueno, eso con el oxígeno, con el hierro y con el azufre. Ahora, ¿qué va a suceder con el hidrógeno? Pues miremos a ver, vamos a hacer la cuenta. Al igual que lo hicimos con el oxígeno. Aquí el subíndice del hidrógeno es 1, por 3 nos da 3, por 6, 18. Más 9 por 4, perdón, no es el oxígeno, sino que es el hidrógeno. Más 9 por 2, 18. Esto nos da un total de 36. Y en el lado de los productos solamente hay hidrógenos en el agua, que sería 18 por 2, los mismos 36. Quiere decir que ya en este punto podremos afirmar que la reacción ya se encuentra balanceada, puesto que la cantidad de hierros que ingresan es la misma cantidad de hierros que salen. La cantidad de azufres que entra es la misma que la que sale. La cantidad de oxígenos que aparece en los reactivos es la misma que aparece en los productos. Y la cantidad de hidrógenos que aparecen en los reactivos es igual a la cantidad de hidrógenos que aparecen en los productos. De esta manera entonces nos vamos para el paso 4. Este paso 4 en realidad es opcional, no es que sea camisa de fuerza. ¿Listo? Entonces, ¿qué vamos a hacer aquí? En la medida de lo posible vamos a simplificar los coeficientes estequiométricos. Noten que el 6, el 9, el 3 y el 18 todos son divisibles entre 3. Entonces vamos a dividir todo entre 3. Pero ojo, esa división no va a afectar los subíndices, solamente va a afectar a los coeficientes estequiométricos. 6 dividido 3 nos da 2, más 9 dividido 3 queda 3. Y esto nos va a dar 3 dividido 3 nos da 1, no es necesidad de colocarlo. Más 18 dividido 3 que nos da 6. Y en este punto, solo por las dudas, vamos a volver a hacer el chequeo de cuánto hay en los reactivos y cuánto hay en los productos de cada átomo. ¿Listo? Entonces aquí aparecen 2 hierros, en los productos aparecen 2. Aquí nos aparecen 3 azufres
y aquí nos aparecen 3 azufres. En los reactivos nos aparecen 2 por 3, 6 por 1, 6 oxígenos más 3 por 4, 12, eso darían 18 oxígenos. Y en los productos nos aparecen 4 por 3, 12 más 6 por 1, 6 nos da 18. Y los hidrógenos, 1 por 3, 3 por 2, 6 más 3 por 2, 6. Eso nos da un total de 24. Perdón, 12. Son 12 hidrógenos. Y en los productos nos aparecen 6 por 2, 12. Quiere decir que la reacción ya está balanceada y cumple con el principio de conservación de la masa. Vamos a realizar otro ejemplo. Bueno, en este ejemplo nos solicitan poner a reaccionar dos compuestos. Uno de ellos es el hidróxido alumínico con el cromato, perdón, el ácido crómico. Muy bien. Esa es la única información que nos están dando. Por lo tanto, el resto de la información debemos de deducirla con lo que ya sabemos. Bueno, entonces vamos a empezar con el hidróxido alumínico. De entrada nos damos cuenta que se trata de un hidróxido, donde el metal es el aluminio. Recuerden que el aluminio trabaja con valencias de 1 y de 3, debido a que se encuentra en la columna P1. Por lo tanto, entonces, y dado que en este caso encontramos acá el sufijo ico, quiere decir que acá el aluminio está trabajando con una valencia de 3. Ahora vámonos hacia el segundo reactivo, que es el ácido crómico. Recuerden que el cromo, a pesar de ser un metal, en algunas ocasiones también se comporta como un no metal, y en esas ocasiones lo hace con un valor típico igual a 2 y una valencia igual a 6. No hay otra opción. Al mismo tiempo, pues el ácido crómico pues pertenece a la familia de los ácidos oxácidos. Bueno, siendo así, entonces vamos a comenzar a estructurar la reacción. Recuerden que la fórmula general de los hidróxidos es esta. ¿Listo? Y como el aluminio está trabajando con una valencia de 3, entonces este subíndice va a ser el 3. Entonces, ¿qué tendríamos allí? Aluminio OH 3 veces más. ¿Cuál es la fórmula general de los ácidos oxácidos? Pues es esta. HT, no metal, oxígeno, semisuma, donde la semisuma es igual al valor típico más la valencia dividido 2, valores que ya tenemos. Entonces, ¿cómo nos quedaría esto? Hidrógeno, su índice 2, cromo, oxígeno, su índice de la semisuma, que sería 2
más 6, que nos da 8, dividido 2, sería 4. Listo. Entonces miren que esta es la típica reacción entre un ácido y una base, o un ácido y un hidróxido. ¿Listo? Y en este caso entonces el producto que vamos a obtener pues va a tener las siguientes características. Además eso lo vamos a hacer aquí debajo. Si usted pone a reaccionar un hidróxido con un ácido oxácido, va a obtener una sal oxácida que tiene por fórmula valencia del metal más agua, pero recuerden que el agua no la vamos a escribir. ¿Listo? Entonces, ¿qué nos queda aquí como producto? Metal, aluminio. Su índice, el valor típico del cromo, que en este caso es el 2. No metal, que en este caso es el cromo. Oxígeno, su índice, la semisuma, que es 4. Y el subíndice va a ser la valencia del metal, que en este caso la valencia es el número 3. De esta manera ya hemos construido la reacción básica. ¿Qué vamos a hacer a continuación? Pues entonces lo que vamos a hacer es balancear dicha reacción siguiendo los pasos que ya les mencioné antes. Entonces, paso número 1, en lugar de coeficientes vamos a colocar, coeficientes estequiométricos, vamos a colocar signos de interrogación. Tres veces. Paso número 2. Vamos a identificar el compuesto más complejo o el más completo, es decir, el que tenga en su estructura el metal y el no metal. En este caso se trata de esta sal. Y a ese compuesto le vamos a asignar un número como coeficiente estequiométrico el que nosotros queramos. Para facilitar un poco el proceso, vamos a asumir que se trata del número 1. Listo. Ya con esto vamos a comenzar a balancear el resto de las especies presentes en la reacción. Muy bien, entonces en este caso el metal es el aluminio. Y miren que en los productos aparecen dos aluminios. Quiere decir que en los reactivos deben de aparecer también dos aluminios, haciendo que el coeficiente estequiométrico de este hidróxido sea el número 2. Ahora, vámonos con el no metal. En los productos aparecen 3 por 1, 3 cromos por 1, 3. Quiere decir que aquí en los reactivos deben de aparecer también 3 cromos, haciendo que el coeficiente estequiométrico de este ácido sea el número 3. Ahora nos vamos con el oxígeno.
Aquí su índice del oxígeno es el 1, por 3 da 3, por 2 da 6. 6 más. Los oxígenos que hay aquí en este ácido, 3 por 4, 12. Y esto da un total de 18. Ahora en este lado serían 4 por 3, 12, por 1, 12. Haciendo entonces que nos hagan falta un total de 6 oxígenos en el lado de los productos. Recuerden que esos oxígenos los vamos a suplir agregando aguas. Entonces quiere decir que debemos de agregar un total de 6 aguas. Ahora, para estar seguros, vamos a mirar a los hidrógenos. Por el lado del hidróxido, el subíndice acá del hidrógeno es 1, por 3 que nos da 3, por 2 que da 6, más 3 por 2, 6. Y esto nos da 12. Aquí no hay hidrógenos, aquí sí. 6 por 2, 12. Quiere decir que los hidrógenos ya están balanceados. Y si miran bien los coeficientes estequiométricos, no hay forma de simplificarlos. Entonces quiere decir que el paso número 4 no lo vamos a hacer. Como ustedes se pueden dar cuenta, el método de balanceo por tanteo es muy sencillo. ¿Listo? Ahora vamos a pasar al método de balanceo por óxido-reducción, también llamado balanceo redox o el método redox, como lo quieran llamar. Uno de los pasos importantes en el método redox consiste en identificar los estados de oxidación de cada elemento presente en una molécula. Tan amables no confundir estado de oxidación con carga formal, porque son cosas diferentes. Encontrar los estados de oxidación es muy fácil. Entonces nos vamos a ir por partes. Bueno, si ustedes encuentran un compuesto como por ejemplo el O2, que solo se compone de oxígeno, es decir, del mismo elemento, quiere decir que el estado de oxidación de dicho elemento va a ser 0. A ver, otro ejemplo. El Cl2, que se encuentra compuesto del mismo elemento. Entonces quiere decir que el estado de oxidación del cloro debe ser 0. Otro ejemplo. El N2, compuesto que se encuentra conformado del mismo elemento, haciendo que el estado de oxidación de dicho elemento sea 0. ¿Listo? Conclusión, lo mismo con lo que empezamos. Siempre que un compuesto se encuentre conformado solo del mismo elemento, entonces quiere decir que el estado de oxidación de dicho elemento va a ser 0. A ver, otro ejemplo como para que reforcemos. El ozono. Miren que en el ozono hay 3 oxígenos y en el oxígeno hay 2 oxígenos. ¿Listo? Y aún así, como el ozono se encuentra conformado del mismo elemento, el estado de oxidación del oxígeno va a ser 0. Muy bien. Ahora, por lo general, cuando el oxígeno hace parte de cualquier compuesto, por lo general, claro que hay su excepción y de eso hablamos más adelante, el oxígeno tiene estado de oxidación de -2. ¿Listo? Entonces, en el agua el oxígeno tiene estado de oxidación de -2.
A ver otro. En el ácido sulfúrico que lo vimos hace un momento. Allí el oxígeno tiene estado de oxidación de -2. A ver otro. En el hidróxido férrico, que también lo trabajamos hace rato, el estado de oxidación del oxígeno es de -2. Y noten que los estados de oxidación siempre se escriben encima del elemento en cuestión. ¿Listo? Excepción para el oxígeno, que es la siguiente. El caso de los peróxidos, en especial del peróxido de hidrógeno. Allí el oxígeno no trabaja con estado de oxidación de -2, sino de -1. Siempre hay una excepción a la regla, muchachos. Bueno, ahora hablemos del hidrógeno. El hidrógeno por lo general trabaja con estado de oxidación de +1. Entonces quiere decir que acá el hidrógeno tiene estado de oxidación de +1. Aquí en el ácido sulfúrico también de +1. Y aquí en el hidróxido férrico también de +1. Excepción, los hidruros. En los hidruros, por ejemplo, en el NaH, en los hidruros metálicos, el hidrógeno tiene estado de oxidación de -1. Es el único tipo de compuestos donde el hidrógeno tiene estado de oxidación negativo. Entonces, ya que estoy hablando de esto, los estados de oxidación son números. ¿Listo? Que pueden ser enteros, pueden ser racionales o pueden ser números reales. ¿Listo? Es decir, fraccionarios. Pueden ser positivos o pueden ser negativos. Y en la gran mayoría de ocasiones, numéricamente suelen coincidir con la valencia de ese elemento en ese compuesto. ¿Listo? Bueno, vamos a hacer algunos ejemplos para poder entender mejor este cuento de los estados de oxidación. Bueno, entonces vamos a iniciar con el ácido nítrico. Bueno, sabemos que la valencia del hidrógeno es de 1, porque solo tiene un electrón de valencia. Mientras que la del nitrógeno puede ser de 1, de 3 o de 5. ¿Listo? En este caso, ¿con qué valencia está trabajando el nitrógeno? Pues entonces para ello necesitamos de dos datos. El primero es el valor típico, que recuerden que como esto es un ácido oxácido, el valor típico lo encontramos como su índice del hidrógeno. Y si no, pues podemos recurrir a la memoria y recordar aquella clase en la que les enseñaba las excepciones que tienen el carbono y el nitrógeno, que en este caso el nitrógeno tiene un valor típico de 1. Y ustedes se preguntarán eso para qué, pues para lo siguiente. Recuerden que su índice del oxígeno es igual, se calcula de la siguiente manera. Semisuma igual al valor típico más la valencia dividido 2. ¿Cuánto vale la semisuma? Pues 3. Entonces reemplácenlo. 3 va a ser igual a el valor típico, que ya lo identificamos que es 1, más la valencia sobre 2. ¿Qué van a hacer a continuación? Pues despejar la valencia. Vamos a hacerlo rápido. Este 2 pasa al otro lado a multiplicar, entonces sería 3 por 2, 6.
y este 1 pasa al otro lado a restar, entonces sería 6 menos 1, 5. Bueno, van a tener eso ahí muy presente. Recuerden entonces las reglitas de las que hablamos hace un momento. El oxígeno por lo general, a no ser que se trate de un peróxido, que este no es el caso por la estructura que tiene el compuesto, porque ya identificamos que se trata de un ácido oxácido, entonces el oxígeno tiene estado de oxidación de -2. Entonces, ¿de dónde salió el menos? Eso es lo más importante aquí. Y es lo siguiente. Estamos de acuerdo que el ácido nítrico está compuesto de hidrógeno, de oxígeno y de hidrógeno, de nitrógeno y de oxígeno. Y de entre los tres, el más electronegativo es el oxígeno. ¿Sí? Entonces, ojo con eso, muchachos. Siempre el elemento más electronegativo dentro de un compuesto va a tener estado de oxidación negativo. El resto va a tener estado de oxidación positivo. Entonces, vean pues, comencemos a deducir cosas. El estado de oxidación del oxígeno, por ser el más electronegativo, debe ser negativo. El del... Eso quedó como un manchón. Negativo. Mientras que el de el hidrógeno y el nitrógeno van a ser positivos. ¿Listo? Tengan cuidado con eso, muchachos. Siempre, siempre cuando vayan a encontrar un estado de oxidación, identifiquen primero el elemento más electronegativo y ese va a tener estado de oxidación negativo, el resto positivos. Listo, así de sencillo. Entonces, ya sabemos que el oxígeno va a tener estado de oxidación de -2. Ustedes se preguntarán, profe, pero es que usted nos dijo ahorita que es que el estado de oxidación coincide con la valencia. Pues sí, fíjense en lo siguiente. El oxígeno en su capa de valencia por lo general tiene 6 electrones. Por lo tanto, trabaja con valencias de 6, de 4 y de 2. ¿Se acuerdan que yo les había dicho que el estado de oxidación suele coincidir numéricamente con la valencia? Pues entonces quiere decir que aquí el oxígeno está trabajando con una valencia de 2. O lo que es lo mismo, tiene un máximo de 2 enlaces formados. Bueno, haciendo eso a un lado, entonces vamos a continuar. Ya habíamos dicho que la valencia del hidrógeno es 1. Haciendo entonces que el estado de oxidación del hidrógeno sea de +1. Y el nitrógeno, ya habíamos identificado que su valencia es de 5. Por lo tanto, su estado de oxidación debe ser de +5. Listo, ya con esto, en teoría, hemos encontrado los estados de oxidación de los elementos del compuesto. Ahora vamos a hacer el siguiente chequeo, y es este. ¿Cuántos hidrógenos hay? Uno solo. Y cada uno tiene estado de oxidación de +1. Más. ¿Cuántos nitrógenos hay? Uno solo. Y cada uno tiene estado de oxidación de +5. Más. Hay 3 oxígenos. Y cada uno tiene un estado de oxidación de -2. ¿Eso qué nos va a dar? Pues por acá nos da 1, por acá nos da 5. Y 3 por -2 nos da -6. Si hacemos la suma nos da 0. ¿Listo? Esto quiere decir que estos estados de oxidación están bien encontrados. ¿Cuál es mi razón? La siguiente. ¿Se acuerdan cómo les escribí yo inicialmente la estructura del ácido nítrico? Miren que al lado derecho no aparece ninguna carga eléctrica
ni un menos, ni un más, ni un más 2, ni un menos 2, ni nada. Quiere decir que el ácido nítrico se encuentra eléctricamente neutro, o lo que es lo mismo, la suma de las cargas aparentes de cada uno de sus elementos en el compuesto nos da cero. ¿Y qué nos dio la suma de los estados de oxidación? Cero. Para que lo tengan muy presente. Miremos otro ejemplo para que nos afiancemos aún más en este cuento de los estados de oxidación. Bueno, ahora vamos a hacerlo con una sal. Por ejemplo, con la siguiente, que corresponde entonces al fosfato cálcico. Entonces, paso número 1, recuerden cuál es, el más importante, identificar el elemento más electronegativo. Ese va a ser el único que va a tener estado de oxidación negativo. Claro que es que nosotros acá trabajamos con compuestos muy sencillos. Habrán compuestos más complejos en los que posiblemente se vayan ustedes a encontrar con más de un elemento con estado de oxidación negativo. ¿Listo? Recuerden que siempre hay una excepción. Entonces, vamos a hacer esa identificación. Bueno, entonces tenemos el fósforo, tenemos el calcio. Quiere decir que se trata de una sal oxácida. ¿Listo? Por su parte, el fósforo tiene estado de oxidación. Vamos a ubicar mejor esto para que no nos vayamos a confundir después, al igual que lo hicimos ahora. El fósforo tiene valor típico de 3. Recuerden lo que estudiamos por allá en nomenclatura. Eso nos va a ser de mucha utilidad de aquí en más. Y tiene valencias de 1, 3 y 5. Al igual que lo hicimos antes con el caso del ácido nítrico, entonces debemos de identificar cuál es la valencia correcta que tiene aquí el fósforo. Y para ello vamos a utilizar el subíndice del oxígeno. Entonces, dado que el subíndice es 4, recuerden que la fórmula que vamos a usar es esta, la de la semisoma. Entonces, ¿qué nos da eso? 4 va a ser igual a ¿qué? Valor típico que vale 3 más la valencia que no la conocemos dividido 2. Vamos a hacer el despeje rápido. Esto lo pasamos al otro lado a multiplicar. 4 por 2, 8. Este 3 lo pasamos al otro lado a restar. 8 menos 3 nos da 5. Es casualidad que las dos valencias nos hayan dado 5. No quiere decir que siempre vaya a ser así. ¿Listo? Bien. Y en este caso entonces, ¿cuál va a ser la valencia del calcio? Recuerden que la valencia en las sales oxácidas de la valencia del metal, claro está, corresponde con el subíndice de la parte donde está el no metal. Quiere decir que en este caso la valencia del calcio es 2. Listo. Muy bien, entonces con toda esta información en mano, vamos a resolver el ejercicio. Entonces, el elemento más electronegativo acá es el oxígeno, cuyo estado de oxidación va a ser de -2. El resto, el calcio y el fósforo, van a tener estados de oxidación positivos. Listo. Dado que la valencia del calcio es 2, entonces su estado de oxidación es de +2. Y dado que la valencia del fósforo es 5, su estado de oxidación va a ser +5. Recuerden hacer el chequeo. Entonces son 3 calcios y cada uno con estado de oxidación de +2. Más son 2 fósforos. Profe, ¿por qué 2 fósforos sabiendo que el subíndice que tiene acá es 1? Sí, pero recuerda que esto se multiplica por 2. Por este subíndice de acá. Entonces serían 2 fósforos y cada uno con +5. Más
¿Cuántos oxígenos? 4 por 2, 8. Y cada uno con menos 2. Eso que va a ir dando entonces. Por acá 6 más 10 menos 16 y esto da 0, que esa es la carga eléctrica que tiene el compuesto inicialmente. Muy bien. Ya con esto abarcado, entonces ya podemos empezar con el método de balanceo redox como tal. Y eso lo vamos a hacer con un ejemplo. Vamos a aplicarlo directamente. Yo les voy a ir dando los pasos uno por uno. Y ustedes entonces lo único que deben de hacer es seguirlos. Y vamos a iniciar con el balanceo de esta reacción. Muy bien. ¿Cómo vamos a hacer entonces para identificar en qué situaciones en particular debemos de emplear el método de balanceo redox? Pues bueno, la respuesta es muy sencilla. Recuerden que el primer paso en el método de balanceo, en cualquier método de balanceo, es en lugar de coeficientes estequiométricos ponga signos de interrogación. Sí, yo sé que no les he dado aún la respuesta, pero tranquilos, ya se las daré. Listo. Paso número 2. Vamos a calcular, vamos a identificar los estados de oxidación de todos los elementos presentes en la reacción, incluyendo reactivos y productos. Siendo así, entonces recuerden que el potasio es menos electronegativo aquí en este compuesto, por lo tanto tiene estado de oxidación positivo y el cloro negativo. Aquí vamos a ayudarnos con el potasio porque sabemos que él se encuentra en la columna S1, por lo tanto solo tiene un electrón de valencia. Y si solo tiene un electrón de valencia, quiere decir que su estado de oxidación debe ser +1. Y para garantizar la electroneutralidad del KCl, el cloro debe de tener esta oxidación de -1. Aquí en el oxígeno tiene esta oxidación 0. Acá en el clorato potásico, el oxígeno tiene esta oxidación -2. El potasio y el cloro, estados de oxidación positivos. Dado que el potasio pertenece a la columna S1, entonces solamente tiene un electrón de valencia y su estado de oxidación debe ser +1. Ahora les voy a mostrar otra manera de identificar cuál es el estado de oxidación de un elemento dentro de un compuesto. Miren que de acá el único estado de oxidación que no conocemos es el del cloro, pero debemos de garantizar la electroneutralidad del compuesto. Entonces eso lo vamos a hacer aquí a un lado. ¿Cuántos potasios hay? 1. Y cada uno con estado de oxidación de +1. Más. ¿Cuántos cloros hay? 1. ¿Con qué estado de oxidación? No lo conocemos. Más. 3 oxígenos. Y cada uno con estado de oxidación de -2. Y esto debe de ser igual a 0. Entonces, por acá nos da 1 más x -6. Y esto debe ser igual a 0. Estos dos números los vamos a operar y nos da -5. El -5 lo paso al otro lado a sumar.
que nos dé más 5. Ese sería entonces el estado de oxidación del cloro, lo cual es coherente, ya que recuerden que el cloro en su capa de valencia posee un total de 7 electrones de valencia. Por lo tal tiene las siguientes valencias en su orden: 7, 5, 3 y 1. Y es esta oxidación que le encontramos ahí al cloro coincide con una de sus valencias. Recuerden que esto no es más que una guía. Habrán compuestos en los cuales el estado de oxidación de un elemento en particular no coincida con sus valencias. Entonces, no se vayan a asustar, muchachos, cuando se encuentren ese tipo de ejercicios. Muy bien, entonces, ¿qué van a observar ustedes acá? Y ya con esto les doy respuesta a una pregunta que tenía desde un principio. Miremos solamente el oxígeno. Miren que aquí tiene estado de oxidación de 0 en los reactivos y en los productos de -2. Siempre que se encuentren al menos uno de los elementos presentes en una reacción cambia su estado de oxidación cuando comparan reactivos y productos, entonces deben de aplicar el método redox. Por ningún motivo vayan ustedes a aplicar el método de balanceo por tanteo. ¿Listo? Entonces, ya en este punto sí les puedo dar una mejor información al respecto. ¿Cuándo aplicar el método de tanteo? Muy sencillo. Cuando ningún estado de oxidación de los elementos presentes en una reacción cambien. Ahí no se la piensen. Utilicen el método de tanteo. En caso contrario, utilicen el método redox o el método de ion-electrón. Paso número 3. Vamos a identificar quiénes cambiaron su estado de oxidación. Entonces, miren que en el KCl el cloro pasa de tener un estado de oxidación de -1 en los reactivos a tener un estado de oxidación de +5. ¿Listo? Y en el O2, el oxígeno pasa de tener un estado de oxidación de 0 a un estado de oxidación de -2. ¿Listo? ¿Qué están ustedes observando ahí? Que hay uno donde el estado de oxidación se hace más positivo y hay otro en el que el estado de oxidación se hace más negativo. Eso siempre debe de ser así. ¿Listo? Jamás se van ustedes a encontrar, claro, en reacciones químicas bien planteadas, donde, por ejemplo, ambos elementos que ustedes identifican que cambian sus estados de oxidación, ambos se hagan positivos o que ambos se hagan negativos. Eso jamás va a ocurrir, a no ser que se haya cometido un error durante la escritura de la reacción o del compuesto, de alguno de los compuestos. Paso número 4. Deben ustedes de tomar en cuenta lo siguiente. Siempre para que un estado de oxidación cambie, eso siempre va a estar asociado con ganancia o pérdida de electrones. Me explico. Miremos, por ejemplo, el caso del cloro. Cuyo estado de oxidación en los reactivos era de -1 y el estado de oxidación en los productos es de +5. Deben ustedes de preguntarse acerca de lo siguiente.
Ese cambio en el estado de oxidación para el cloro se debió a la pérdida o a la ganancia de electrones. Entonces pasa esto. Recuerden que los electrones tienen cargas negativas, tienen una carga negativa, ¿cierto? Entonces quiere decir que si usted a un átomo le agrega electrones, ¿qué le va a pasar a ese átomo? Se va a volver negativo. ¿Listo? Y eso está muy asociado con el estado de oxidación. Sin embargo, si usted a un átomo le quita electrones, ¿qué le va a pasar a ese elemento? Va a hacerse más positivo. ¿Listo? Y exactamente lo mismo ocurre con el estado de oxidación. ¿Listo? Noten que el cloro pasa de un estado negativo a uno positivo. Eso quiere decir que está perdiendo electrones. Listo, vámonos con el oxígeno. El oxígeno pasa de 0 a -2. Y según la anterior explicación, la única manera en la que el estado de oxidación del oxígeno se haga negativo es que él reciba electrones. ¿Listo? Y si recibe electrones, decimos que está ganando electrones. Entonces miren que aquí lo tenemos más sencillo. Lo que yo les decía en el paso 3. Siempre en una reacción, si un elemento pierde electrones, tiene que haber otro elemento presente en la reacción que los gane. Eso siempre es así, muchachos. Y viceversa. Si hay un elemento que recibe electrones, debe de haber otro que los pierda. ¿Listo? O si aún no me comprenden lo suficiente, se los voy a decir de otra manera. ¿Listo? Los electrones que usted le saca a un elemento, ¿listo? Esos electrones los debe de recibir otro elemento. Eso siempre es así. Y a eso se le llama transferencia de electrones. ¿Listo? En una reacción. Bueno, ahora la pregunta que nos podemos hacer es, el cloro cuántos electrones está perdiendo y el oxígeno cuántos electrones está ganando. Vamos a empezar con el oxígeno, que está más fácil. Miren que el estado de oxidación del oxígeno pasa de 0 a -2. Y recuerden que por consenso la carga eléctrica de un electrón se toma como -1. Entonces la pregunta mía es la siguiente. ¿Cuántos electrones perdió o ganó el oxígeno? Ya sabemos que en este caso el oxígeno debe de ganar. Listo. Pero entonces, ¿cuántos gana? Es que esa es nuestra pregunta. ¿Cuántos ganó? ¿Listo? Entonces piensen en lo siguiente. Si usted a un oxígeno le añade un electrón, ¿cómo quedará su carga eléctrica? De -1, ¿cierto? Si usted a ese oxígeno que ganó ese electrón le añade otro electrón, ¿cómo queda su carga eléctrica? De -2, ¿cierto? Y recuerden que hay una relación muy estrecha entre esas cargas eléctricas y los estados de oxidación. Vale. Entonces, en total, en términos generales, si unimos todo esto,
Para que el oxígeno pase de estado de oxidación de 0 a -2, tuvo que haber ganado 2 electrones. Tan sencillo como eso. Entonces, este oxígeno, ¿cuántos electrones ganó? Pues 2. 2 electrones. Y ya. Ahora vamos a intentar hacer el mismo análisis con el cloro. Entonces, iniciamos con un cloro que tiene estado de oxidación de -1. Listo. Y según el análisis que hicimos antes, lo que vamos a hacer es que el cloro pierde electrones. Entonces, restémosle un electrón. ¿Cómo queda su carga eléctrica? De 0, ¿cierto? Ahora pongámoslo a perder otro electrón. ¿Cómo queda su carga eléctrica? Efectivamente, de +1. Porque si usted le saca un electrón, pues entonces lo que está haciendo es incrementar, bueno, disminuir las cargas negativas e incrementar relativamente hablando las cargas positivas respecto a las negativas. Restémosle otro electrón. ¿Cómo nos queda eso? Que el cloro queda con carga positiva 2 veces. ¿Listo? Réstele otro electroncito. ¿Cómo queda su carga eléctrica? Positiva 3 veces. Quítele otro electrón. Ya saben ustedes para dónde vamos, ¿cierto? Hasta llegar a +5. Entonces, ¿cómo nos queda? Positivo 4 veces. Y quítele otro electrón para que nos quede positivo 5 veces. ¿Listo? Miren que partimos de cloro con estado de oxidación de -1 y terminamos con un cloro con estado de oxidación de +5. ¿Cuántos electrones tuvimos que quitarle el cloro? Pues a ver, hagamos la cuenta. 1, 2, 3, 4, 5, 6 electrones. Muy bien. De esa manera hacemos la cuenta de A1 por vez. Profe, ¿hay una manera más fácil de hacerlo? Sí. Cojan el estado de oxidación más positivo y réstale el estado de oxidación más negativo. Entonces, ¿qué les da? +5 menos -1. Les da 6. Y lo mismo para el oxígeno. ¿Qué les da? 0 menos -2. Pues da 2. ¿Listo? Ahora vámonos para el paso 5. En este paso vamos a hacer lo siguiente. En el paso anterior nos preguntábamos cuántos electrones gana y cuántos electrones pierden los átomos cuyos estados de oxidación cambiaron. Pero es que aquí no estamos, en esta reacción no estamos trabajando solo con átomos, estamos trabajando con átomos que hacen parte de estructuras químicas. Entonces lo que vamos a hacer es mirar, bueno, y si no se habían dado por percatados, en este método trabajamos con los reactivos, no mezclamos reactivos y productos en este análisis que estamos haciendo. Bueno, ahora sí, entonces lo que debemos de hacer es identificar el KCl como compuesto, cuántos electrones pierde, ya que el cloro que lo compone pierde electrones, y el O2 como compuesto, cuántos electrones gana, ya que el oxígeno que lo compone gana electrones. ¿Listo? Entonces ese es el cálculo que vamos a hacer. Recuerden que del punto anterior
Según lo que ya tenemos, el cloro pierde 6 electrones. Cada átomo de cloro. Sin embargo, y estamos de acuerdo, que en cada molécula de KCl hay un único átomo de cloro. Hay un átomo de cloro en cada molécula de KCl. Esto con esto se cancela. Y al final, ¿qué nos queda? Que son 6 electrones perdidos cada molécula de KCl. Los electrones perdidos también los simbolizamos con una flecha hacia abajo. Ahora vámonos con el oxígeno. Recuerden que cada átomo de oxígeno gana 2 electrones. Y en cada molécula de O2 hay 2 átomos de oxígeno. Entonces esto se cancela con esto. Y con esto llegamos a la conclusión que 2 por 2, 4. Cada molécula de O2 gana 4 electrones. Ya ve la importancia de hacer ese cálculo. Porque si no nos hubiéramos quedado con solamente 2 electrones ganados de oxígeno. Y estuviéramos cometiendo un error. Los electrones ganados los indicamos con una flecha que va hacia arriba. Bien. Vámonos con el paso número 6. En este paso, entonces, debemos de efectuar el principio de balanceo. Este principio nos plantea lo siguiente, y es que debemos de garantizar que los electrones perdidos sean iguales a los electrones ganados. Y a eso lo vamos a llamar electrones transferidos. Entonces, ¿cuántos electrones se pierden? 6 electrones. Y supuestamente eso debe de ser igual a los electrones ganados. Pero es que ustedes me dirán, profe, eso en la vida va a ser igual. Pues sí, pero es que espérense un momento. Ahora, ¿por cuánto debo de multiplicar acá y por cuánto debo de multiplicar acá para que esta igualdad se nos cumpla? Entonces ustedes me dirán, profe, pues ponga con 4 y ponga con 6. Y yo les diría, sí, está bien. Sin embargo, simplifíquelos para que más adelante nos ahorremos pasos. Entonces, multipliquen acá por 2 y acá por 3. Y estamos de acuerdo que 2 por 6 da 12 y 3 por 4 da 12. ¿12 qué? 12 electrones transferidos. Y ustedes se preguntarán, ¿cómo así? ¿Qué es esa vaina de los electrones transferidos? Pues muy sencillo, lo van a entender de la siguiente manera. De tantas moléculas de KCl se transfieren 12 electrones hacia tantas moléculas de O2. ¿Y por qué lo estoy diciendo así? Porque todavía no hemos empezado ni siquiera a balancear esa reacción. Entonces no sabemos cuántas moléculas de KCl necesitamos para que reaccionen con tantas moléculas de oxígeno.
Listo. Que eso es lo que vamos a determinar a continuación. Bien. Entonces, más nombres. Vamos a devolvernos. Aquel elemento que pierde electrones decimos que se está oxidando. Aquel elemento que gana electrones decimos que se está reduciendo. Y aquí igual, aquel reactivo que está perdiendo electrones se está oxidando. Y aquel elemento que gana electrones decimos que se está reduciendo. ¿Listo? ¿Eso para qué nos va a servir? Para lo siguiente. Ahora vamos a calcular los coeficientes estequiométricos de los reactivos que se oxidan y de los reactivos que se reducen. Entonces, vea pues, coeficiente estequiométrico de los que se reducen va a ser igual a ¿qué? A 12 electrones transferidos dividido los electrones que se ganan. 4 electrones. Y eso casi siempre va a dar 3. Fíjense bien en cómo se los estoy diciendo. ¿Listo? Porque pueden encontrarse ustedes ejercicios en los que más de una especie gana electrones, es decir, más de un reactivo gana y más de un reactivo pierde electrones. Entonces tengan eso muy presente. ¿Por qué? Porque si por ejemplo son 3 reactivos los que están ganando electrones, entonces este 3 va a ser el coeficiente estequiométrico de los 3 reactivos que ganan electrones. ¿Listo? Ahora vamos a calcular el coeficiente estequiométrico de los que se oxidan. Entonces sería 12 electrones transferidos dividido 6 electrones perdidos. Y esto va a dar 2. Entonces, por ejemplo, si son 4 los reactivos que se están oxidando, los 4 reactivos tienen igual coeficiente estequiométrico que es el número 2. ¿Listo? Ojo con eso. Y una vez que ustedes ya asignen estos coeficientes estequiométricos, hacia el balanceo no les esté dando, no los pueden cambiar. ¿Listo? Vámonos entonces para el paso 8. Vamos a asignar esos coeficientes estequiométricos y vamos a balancear el resto de la reacción por tanteo. Entonces, ¿qué tenemos? KCl más O2 que produce KClO3. Entonces, el oxígeno se oxida o se reduce. Según lo que tenemos acá, el oxígeno se está reduciendo y su coeficiente estequiométrico debe ser el número 3. El KCl, según esto que tenemos acá, se está oxidando. Por lo tanto, su coeficiente estequiométrico debe de ser el número 2. Y esto es lo que yo les decía hace un momento. Una vez que los asignen o que los copien ahí en la reacción, no los pueden cambiar por ningún motivo. ¿Listo? A no ser que hayan cometido un error, claro está. El resto de componentes entonces, tal como se los dije hace un momento, pues los deben de balancear por tanteo. Entonces, de nuevo, empezamos con los metales. ¿Cuántos potasios entran? 2. Quiere decir que deben de salir 2, haciendo que el coeficiente estequiométrico del KClO3 deba ser el número 2. Vamos con el cloro.
entran 2 cloros, salen 2 cloros. Vamos con los oxígenos, entran 3 por 2, 6 y salen 2 por 3, 6. Quiere decir que la reacción ya ha quedado balanceada. Y recuerden que se han transferido 12 electrones y esos 12 electrones los van a colocar encima de la flecha que separa reactivos de productos. ¿Listo? Como paso 9, van a simplificar los coeficientes estequiométricos si es el caso. Este no lo es, entonces no aplica. Paso 10. Van a calcular algo que lo vamos a necesitar en la siguiente parte de esta unidad, que es para los cálculos estequiométricos. Y lo vamos a llamar factor equivalente gramo. O factor equivalente. ¿Listo? Esto nació de la necesidad de trabajar con mayor facilidad, mayor practicidad los cálculos estequiométricos, ya que muchas personas acostumbradas a trabajar siempre los cálculos estequiométricos en unidades de moles se encontraban a veces con algunas dificultades. ¿Listo? Entonces esas dificultades se sopesan o se superan utilizando una nueva unidad que lo vamos a llamar la equivalentes. ¿Listo? Más adelante vamos a hablar más a profundidad al respecto. Bueno, entonces, ¿cómo se calcula el factor equivalente? Muy sencillo. El factor equivalente va a ser igual a el número de electrones transferidos dividido el coeficiente estequiométrico. Grábense esa relación que la vamos a utilizar mucho. Entonces, para el KCl, ¿cómo nos queda el factor equivalente? Muy sencillo. 12 electrones transferidos dividido 2 y se nos da 6. En unidades de equivalentes sobre mol. A ver, para el oxígeno, para los dos, sería 12 electrones transferidos dividido 3 y eso nos da 4. 4 equivalentes sobre mol. Y para el KClO3 serían 12 dividido 2 nos da 6. 6 equivalentes sobre mol. Listo. Bien muchachos, esto va a ser todo por el día de hoy. Para la próxima clase vamos a empezar con otro ejercicio de balanceo por óxido reducción y seguiríamos con el método del ion electrón. Tengan un buen día, cuídense bastante.